Y dijo Dios: Constantino, conquista bajo este signo. Sozomeno. Tras 20 años en el poder, la salud de Diocleciano empezaba a flaquear. Decidió retirarse y nombró a Galerio emperador de Oriente. El padre de Constantino recibió el título de Augusto y tomó el mando sobre Occidente. Constantino esperaba convertirse en uno de los nuevos Césares. Flavio Constancio tenía un hijo, Constantino, un joven íntegro y merecedor sin duda del rango de César. Su presencia era distinguida y apropiada. Su talento militar y su extraordinaria afabilidad le hicieron ganarse el afecto de los soldados y el voto del pueblo. Lactancio. Pero Galerio no tenía ningún interés en crear una dinastía rival en el oeste, y Constantino no resultó elegido. Su padre temía por la seguridad de su hijo y le pidió a Galerio que le dejara libre. La petición fue rechazada. Es el hijo de un emperador de Occidente. El homólogo de su padre en Oriente le tiene como rehén en su corte. Se trata de un mundo sin principios dinásticos. Su propia persona supone una anomalía. ¿Debe o no debe acceder al trono? Es una clara amenaza para los emperadores de Oriente y no se le podía dejar en libertad. Se enfrentaba a una crisis. Su padre era Augusto, uno de los dos emperadores. Pero Constantino no tenía una posición oficial. Su vida corría peligro. Cuando Galerio descansaba después de cenar, Constantino se marchó apresuradamente. Huyó veloz soltando a todos los caballos que se encontraba en los puestos de vigilancia. Lactancio. Constantino cabalgó durante cientos de kilómetros hasta las costas de Galia. Allí se reunió con su padre en una campaña contra la rebelión de los Pictios en el norte de Britania. Atravesaron juntos el canal y se encaminaron a aplacar la revuelta. Pero su alianza no duró demasiado. El 25 de julio del año 306, el padre de Constantino moría en la ciudad de York. Poco después, sus tropas le nombraron emperador de Britania y Galia. Constantino aceptó la oferta de las legiones sin el consentimiento de Galerio. Volvió a la capital, Trier, acompañado por su hijo Crispo y su segunda esposa, Fausta. Había usurpado el poder y su futuro era incierto. La posición de Constantino era muy delicada. Acababa de ser elegido por las tropas de Britania y había muchos más territorios en el imperio. Necesitaba legitimidad. Constantino, con 34 años, se apresuró a afianzar su autoridad. Se pronunció abiertamente en contra de la persecución de los cristianos. Ordenó la liberación de todos los prisioneros. Esta acción le aseguró el apoyo de una importante minoría. Hubo un proceso de cambio religioso. Constantino aprendió más acerca del cristianismo y sobre la ayuda que podría prestarle esta religión. Recordó la resistencia y el valor que demostraron los cristianos que superaron el martirio. Se trataba de un culto que le podría ser muy útil. Más adelante decidió iniciar una ofensiva. Lideró varios ataques triunfales contra los bárbaros del otro lado del Rin.
Algunos prisioneros fueron trasladados a Trier para servir de entretenimiento en el circo local. Constantino, que regía las Galias con gran éxito, atacó encarnizadamente a francos y germanos. Capturó a sus reyes y los exhibió en unos magníficos juegos para que se enfrentaran a bestias salvajes. Eutropio. Trabajaba en el marco de la tetrarquía. Y creo que se veía a sí mismo como un tetrarca poderoso y efectivo, un mandatario de una parte del mundo romano. El éxito de su régimen le hace tener crecientes esperanzas en su propia figura. Constantino no tardó en dominar Occidente, pero el centro del imperio, Roma, Italia y el norte de África, había sido ocupado por otro usurpador, Magencio. A principios del año 312, Constantino entró en Italia cruzando los Alpes para ocupar dichos territorios. Ganó 2 batallas en el norte y marchó hacia Roma. Magencio derribó todos los puentes que cruzaban el Tíber y preparó a sus ejércitos para la batalla más decisiva. Las legiones de Constantino acamparon cerca del puente Milviano. Durante los preparativos finales, Constantino hizo unas dramáticas declaraciones ante sus hombres. Aseguró haber sido testigo de una visión divina. Vio un haz de luz en forma de cruz en el que había inscrito: Conquista en su nombre. La aparición de esta señal le dejó maravillado. El espíritu del emperador se vio reforzado por esta aparición divina milagrosa. Sócrates escolástico. Para la minoría cristiana de su ejército, la declaración de Constantino fue un momento de inspiración. El resto acabó convencido de que el emperador les traería la victoria. La batalla fue sangrienta y breve. Las fuerzas de Constantino avasallaron a sus oponentes obligándoles a huir atemorizados a Roma. Cientos de ellos, incluido Magencio, se ahogaron en el Tíber. La visión ante el puente Milviano dio a las tropas la sensación de tener una deidad poderosa de su lado y que se le había aparecido a su comandante. Sentían que su causa era la justa, que se trataba de un nuevo dios ante uno antiguo y que saldrían victoriosos. Constantino entró triunfal en Roma. 6 años después de la muerte de su padre, él también se convirtió en Augusto del Imperio Occidental. Todo el Imperio romano fue agraciado con un solo poder supremo: Eusebio. En Oriente, el emperador Galerio había muerto. Le sucedió un hábil general llamado Licinio, con quien Constantino no tardó en pactar. Le dio a su hermana Constancia en matrimonio. El imperio quedó dividido en 2. Constantino en Occidente y Licinio en Oriente. Constantino comenzó a aumentar su popularidad entre el pueblo romano. Inauguró varios extravagantes edificios y completó una enorme basílica. Restauró el circo y levantó el último y más grande de los arcos triunfales de Roma.
Constantino hizo todo lo correcto cuando sustituyó a Magencio en el poder. Celebró su triunfo con generosas comidas, levantó monumentos, organizó los juegos tal y como los senadores querían que lo hiciera, mostró un auténtico respeto por la antigua capital del imperio. A pesar de ser el jefe supremo del mundo pagano, Constantino adoptó un papel momentáneo. Se convirtió en líder de la Iglesia cristiana. Constantino no tardó en descubrir que iba a tener una relación muy estrecha con las jerarquías cristianas. Se espera de él que ejerza un papel en la disciplina cristiana y en el desarrollo de sus doctrinas. Es el árbitro de la Iglesia, así como quien controla el mundo secular romano. Ha aceptado toda una responsabilidad religiosa que ningún otro emperador había tenido en cuenta. Pero Constantino no quería que le atacaran por causas teológicas. Estaba decidido a unir el mundo romano. En la política romana, si no prosperabas, morías. El precio del fracaso era siempre la muerte. Si entrabas en el juego, lo hacías con todas las consecuencias. Constantino rompió su pacto con Licinio y marchó hacia los Balcanes. Tras 2 encarnizadas batallas, quedaron en tablas. Licinio declaró una tregua y reconoció a su oponente como emperador único. Pero no era suficiente. Desde el año 312 se había establecido en Occidente como un poderoso mandatario. Cada vez tenía más control sobre las provincias balcánicas. Y su cargo en la Iglesia cristiana le ayudaba a obtener éxitos en Oriente. La gente del Este buscaba en él protección y esperaban que contara con ellos. Hacia el 324, Constantino volvió a declarar la guerra a Licinio. En Adrianópolis se libró una descomunal batalla. Constantino tenía 52 años y, a pesar de estar herido en una pierna, lideró a sus hombres hasta la victoria. Licinio se retiró a la ciudad de Bizancio, donde Constantino y su hijo Crispo derrotaron a su enemigo. A pesar de las súplicas de piedad de su hermana, el emperador hizo ejecutar a su cuñado. La guerra civil contra Licinio fue larga y sucia. A veces se muestra la imagen de Constantino al frente de una cruzada cristiana para extender la nueva fe hacia Oriente. Pero puede haber otro punto de vista. Para mí, se trató de una guerra civil brutal e innecesaria. Nunca hubo necesidad de atacar a Licinio. Era eficiente, un buen emperador, no era un tirano. El ataque contra él supuso una muestra cínica de poder, y aunque el cristianismo lo intente camuflar, deberíamos verlo como lo que representa. El victorioso Constantino emprendió la construcción de una nueva Roma en Oriente.